Ya, entonces, lo que les decía que no vieron era lo siguiente. Aquí hay una tabla que resume varios ventajas y desventajas de los métodos antioxidantes, ¿ya? Eh, y tiene por característica la tabla que es bastante interesante. Lo que les decía yo que todos los métodos tienen un nombre basado en un poco se centran en la molécula que ocupan. Y aquí encontramos, por ejemplo, que el método que se conoce como DPPH, su nombre real es 2,2-difenil 1-picril hidracil. Ya, eso se lo había dicho. Y si se dan cuenta, no los vamos a llamar por ese nombre porque si no es una cosa de loco. Y aquí yo les decía entonces que decía que era una técnica bastante buena, súper buena para extractos que provienen de planta, pero consume bastante tiempo y es costosa. Después les dije que venían una serie de otras técnicas, yo me las voy a saltar y voy a ir acá abajo a la ORAC. La ORAC es como el TikTok de las técnicas espectroscópicas porque es la que se utiliza más comercial, diría yo, es la que tiene como el éxito hoy en día, o es la que reportan en productos, que lo vamos a ver también. Y dice que la ventaja que se utiliza, esta técnica lo que utiliza es que hace perfiles, hace gráficos. Uno hace un gráfico a partir de la información y lo que determina es área bajo la curva, ¿sí? Cuando usted tiene un gráfico. No tengo pizarra, lo hubiera mostrado a qué me refiero con el área bajo la curva personal. Ah, pero ustedes algunos son de matemáticas, así que deben entenderlo. Entonces lo que uno hace aquí es determinar el área bajo la curva, ¿ya? Y entonces uno usa un patrón y puede ir viendo qué tan bueno es o qué tan malo es el compuesto en función de la comparación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que dice que se limita solamente a la medición de compuesto hidrofílico, pero no puede medir compuestos antioxidantes lipofílicos, ¿sí? Requiere de un fluorímetro, obviamente, que no siempre está disponible como un instrumento de rutina en los laboratorios, ¿sí? Y además depende o varía con la temperatura. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que para determinar la capacidad antioxidante, ya no solamente un poco abriendo ya más la visión sobre los métodos, se requiere de un compuesto. Ya saben que se requiere un compuesto. Aquí están todos los compuestos que se van ocupando. Eso tiene un costo, se requiere de un instrumento. Aquí, por ejemplo, no dice qué, pero en el caso del PPH es un espectrómetro de UV visible. En el caso del ORAC es un espectrómetro de fluorescencia. En el caso del EBTS, que está acá abajo, también se utiliza un espectrómetro UV visible. Y así vamos viendo que las distintas métodos antioxidantes utilizan técnicas diferentes, ¿ya? Este es bastante bueno. El ABT se dice que es un método de bastante flexibilidad, que trabaja que puede ser usado distintos pH, ¿no? Como el de PPH, incluso el tiro pega el palo, lo que lo hace sensible al pH. Y entonces se puede estudiar el efecto del pH en la actividad antioxidante de varios compuestos. Así dice, se puede usar para medir la actividad antioxidante de extractos en solvente ácido, soluble en compuesto acuoso y en solvente orgánico, y se puede medir el antioxidante en diferentes medios, ¿sí? Se puede usar simulando soluciones de iónicas parecidas al plasma, ¿ya? Uno utiliza que buffer, PBS, se conoce el buffer. Eh, y dice que es una técnica más o menos rápida, que tarda más o menos 30 minutos. Yo todas estas las practiqué, no todas estas de aquí, pero el ORAC lo hice, la BTS lo hice, el BPH lo hice y otras más que no están acá. Y dice, el precio del compuesto es elevado. Entonces, incluso ya vemos que hay alguna determinante económica. No solamente el precio del compuesto, sino si tenemos plata para comprar el instrumento adecuado. Y en esta otra tablita, que no sé si es del mismo artículo, eso me falta agregar las referencias, después se los coloco por último. Fíjense bien que resume dando así como aspectos que uno quisiera que fuera destacable o dándole como punto. Esto es típico como las tablas de los niños chicos, así como más estrellita, mientras más puntos, mejor. Entonces, los valores positivos, mientras más positivo significa que es mucho mejor esa característica y mientras más signos negativos significa que es menos deseada esa característica. Y aquí dice, por ejemplo, que la simplicidad del ORAC es bastante buena. Se requiere un instrumento, sí, es buena. Su relevancia biológica es bastante importante. El mecanismo es HAT y el tiempo que requiere es un tiempo, sí, no es tan complejo. Vamos a saltar a otra. Vamos a ir a la BTS, por ejemplo, dice que su simplicidad
ya no es simple o menos simple que la otra. Vemos que el instrumento tampoco es tan sencillo, su relevancia biológica no es tanta, el mecanismo que utiliza HAT, y vemos que el tiempo que se requiere es un tiempo prudente. Entonces, vamos viendo que distintos métodos antioxidantes tienen distintos comportamientos. Este es desde el punto de vista general. Ahora vamos a entrar a cada uno de estos métodos antioxidantes y vamos a ver un poco lo que ocurre. Entonces, este profesorcito ha diseñado esta forma. Yo he listado, para que vean un poco, 14 diferentes métodos antioxidantes. Las imágenes, les pido disculpas, usé las que venían por stock del esquema, así no las cambié, pero se veían atingentes porque hay un laboratorio, así que no están tan malas. Entonces, vamos a partir por orden, vamos a ir a la número 1, que es el método que se conoce como Folin-Cicaltone. Y ahí está. ¿En qué consiste el método del Folin-Cicaltone? Bueno, la reacción ocurre a pH 10, se utiliza un compuesto de molibdeno, ¿sí? Y los electrones provienen de los compuestos fenólicos, ¿sí? Y se pasa de molibdeno 6 a molibdeno 5, ¿sí? Más simple aún, es que nosotros vemos que en un inicio la solución que nosotros tenemos de color amarillo y después cambia una vez que termina el experimento color azul. Es decir, es un método más bien colorimétrico. ¿Qué fortalezas tiene? Es sencillo, rápido y reproducible. Su correlación tiene una correlación directa entre compuestos fenólicos y actividad antioxidante y puede filtrar muchas muestras de manera oportuna. Cuando me refiero a filtrar, es la cantidad de volúmenes de compuestos que yo puedo testear. Eso se llama screening, ¿ya? Yo hago screening, o sea, puedo tirar 50 moléculas de una y súper rápido. Limitaciones, dice que no es específico para fenólicos, o sea, que sirve para varias más. No sé si eh, lo toman como limitación porque podría ser que hay otro compuesto, podría reaccionar incluso presente en la matriz compleja, podría reaccionar y generar un falso resultado, ¿ya? Vamos entonces para acá. Vamos al método DPPH. El DPPH es un radical comercial. En el otro no salía la estructura, aquí aparece. Este es un radical que se vende y se caracteriza porque tiene un color púrpura intenso, intenso. Incluso cuando usted lo vende es un polvo. Y este es un radical libre. A pesar de que yo les dije que los radicales libres tenían tiempos de vida media bastante bajos, no todos cumplen con esa regla y este se vende en polvo, es extremadamente estable y se caracteriza por eso. El polvo se supone que es violeta, pero es tanta la concentración que tiene un polvo que se ve negro. ¿Y qué es lo que ocurre con este método antioxidante? Que la molécula sufre esto, fíjense bien, el antioxidante le entrega un hidrógeno, es decir, que un método que va por abstracción de hidrógeno, al DPPH, y este cambia de color. Entonces pasamos del violeta intenso a un amarillo pálido, ¿ya? Y la especie que esté finalmente cuando se termina el experimento es esta, DPPH-H. Se adicionó un hidrógeno donde estaba el átomo de nitrógeno, ¿sí? Su fortaleza dice que es sencillo, económico y rápido, ya que el radical es estable y no necesita ser generado en comparación con ABTS, después vamos a ir viendo los demás. Puede cuantificar antioxidantes en sistemas biológicos complejos. El tiempo de eliminación de radicales es de 30 minutos, lo que permite que el DPPH reaccione de manera eficiente, incluso con antioxidantes débiles. Así que, por lo tanto, es un método sensible. Los resultados son reproducibles y comparables a otros métodos de eliminación de radicales, es decir, que podemos correlacionar con otros métodos antioxidantes. Es eficiente para compuestos térmicamente inestables, ya que la captación de radicales se mide a temperatura ambiente, es altamente sensible, puede analizar muchas muestras de manera oportuna y generalmente se reporta una buena correlación con compuestos bioactivos, fenoles y flavonoides, con un factor de regresión R mayor a 0,8. Cuando se refiere a que puede analizar muchas muestras de manera oportuna, esto tiene que ver un poco con la capacidad instrumental. Antiguamente, no tengo una imagen como para mostrarla, déjenme ver sin salirme. Ahí está. Les voy a mostrar cómo uno trabaja y les voy a compartirme un poco, me voy a salir de lo que están. Ya, estas son de plástico, por eso el precio, por si acaso. Ahora están viendo en AliExpress. Estas se llaman cubetas de UV visible y sirven también para los equipos de florimetría. Entonces yo coloco acá
el blanco y acá coloco mi muestra. Entonces, en una de estas muestras está violeta y después pasa a amarillo, ¿sí? Pero fíjense bien que puedo medir un compuesto a la vez, no puedo agregar más de a uno. Bueno, hay distintos tipos de celdas, eh, etcétera. Ya no quiso cargar la otra foto. Ah, ahí está una costa. Ya, las buenas, estas dice que son de cuarzo, no sé. Sí, dice que son de cuarzo, ya, me extraño. Bueno, las buenas son de cuarzo y no sé si alcanzan a darse cuenta que tiene un logo, una Q, una letra, esa letra significa que tan bueno es. Las de cuarzo son buenas porque son más translúcidas a las de luz, entonces no interfieren con la emisión de las de luz. Y esta Q significa la calidad que tiene la celda UV visible, ¿ya? O de espectrofotometría. Entonces voy a volver acá a esta presentación y les voy a mostrar lo que se conocen como las placas de los test de ELISA o test placa test. A ver si salen. Denme un segundo, pero acá está. No sé, les deben haber visto en la televisión más de alguna vez. Estas son las que se utilizan. Este es cuando uno hace ensayos de ELISA. Hay instrumentos que utilizan estas placas. Y fíjense bien, estas traen unas coordenadas A, B, C, D y algunas traen números acá arriba, esta no lo tiene. Entonces, a 1, 2, qué sé yo, y aquí te voy a colocar, no sé, el blanco y 1, 2, 3, 4, 5, 10 muestras. Hay de distintos, en general el promedio son de 96 pocillos, es decir, que puedo medir 96 muestras de una sola vez. A eso se refiere que el método tiene esta capacidad de reproducir varias muestras. Y son encachaditas, hay de plástico, y ahí está el instrumento, ahí va adentro, son de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De hecho, uno los va llenando con esto, que es una micropipeta, pero en esta es de multicanal, es una micropipeta multicanal. Bueno, en la otra se hace un poco también con micropipetas, pero de monocanal, de una sola toma. ¿No aparecen más? No aparecen más. Y entonces, a eso se refiere que estos métodos tienen esta capacidad de reproducir o de medir varias muestras, ¿sí? No es que uno esté, porque imagínense, de a uno por uno no terminaríamos nunca si tengo 50 compuestos, ¿ya? ¿Qué desventajas tiene el DPPH? Porque no es todo, dice, los cromógenos radicales de PPH disuelven solo disolventes orgánicos, o sea, se funcionan en métodos lipofílicos, ¿sí? Tiende a reaccionar con otros radicales presentes en las muestras analizadas. Ya hay una interferencia importante. Dado que el centro de nitrógeno está altamente obstaculizado estéricamente, cuando yo hablo estéricamente significa por geometría, por espacio, perdón. Si se dan cuenta, está rodeado de 3 anillos aromáticos, o sea, que son grandes, o sea, cuesta meterse ahí, cuesta llegar a este lugar. DPPH presenta o representa un modelo pobre para la extinción de radicales in vivo y en muestras de alimentos. Es sensible a bases de Lewis. Tras la exposición a la luz, la observancia de DPPH tiende a disminuir, lo que requiere un análisis en la oscuridad. Y por eso no sé si se dieron cuenta, cuando le mostré una de la imagen de la plaquita dentro del equipo, el equipo guarda la placa dentro y no entra luz. Y semejanza no fisiológica debido a la ausencia de radicales libres de DPPH en el cuerpo humano. ¿Ya? Fíjense bien que aquí el DPPH va por un mecanismo HAT y el DPPH va por un mecanismo SET. Puede ir por ambos mecanismos. Aquí dice que el mecanismo de reacción es más bien HAT porque ocurre esta reacción de abstracción del radical, ¿sí? Principalmente, pero aparece otra especie o pueden ocurrir mecanismos paralelos. Ya, vamos al famoso ABTS o TEAC, que tiene dos nombres. El ABTS es este compuesto que ustedes están viendo acá, que tiene un color, yo diría verdoso, aquí no se nota muy bien, aquí dice que es un verde azulado, yo cuando lo trabajé lo veía verdoso, o yo estaba muy ciego quizá, o quizá era la concentración, no sé. Tiene un color y cuando termina el experimento toma esta coloración azul pálida, sí, eso sí se veía, se decolora el color intenso. ¿Qué problema tiene o qué es lo que ocurre en este caso? Nosotros tenemos que generar el radical para ver, porque esto es una molécula y ustedes ven que aquí no hay ningún radical en ningún instante. Bueno, nosotros tenemos que generar, necesitamos producir el radical ABTS, no es que aparece de la nada, hay que fabricarlo en un comienzo, que es lo que aparece acá. ABTS más OH punto, se genera ABTS y qué sé yo, ¿sí? Y a este ABTS más el que nosotros utilizamos para medir. Entonces, a diferencia del DPPH, que es un radical listo, acá hay que fabricar el radical. Entonces dice, ¿cuáles son las fortalezas? Dice,
El radical catiónico ABTS es soluble en medio orgánico y acuosos, en contraste con el radical de PPH, que se puede disolver solo en compuestos más bien etanólicos, etanol, o sea, alcohólico, etanol, butanol, y el butanol ya es un compuesto, ya es un alcohol aceitoso, entonces no es muy biológico que digamos. El ensayo BTS puede ser, por tanto, puede, por tanto, puede utilizarse para cribar muestras tanto lipofílicas como hidrofílicas, ya es una ventaja que tiene el otro con respecto al de PPH. Puede usarse para determinar la capacidad antioxidante de numerosos compuestos, saber carotenoides, fenólicos y plasma. El ensayo BTS produce resultados reproducibles. Es estable durante más de 2 días cuando se almacena en la oscuridad a temperatura ambiente en comparación con el BPH, que tiene una vida bastante corta. Sin embargo, se afirma que la solución del radical es estable por unos meses. Acá siempre esto es súper debatible porque en realidad yo puedo preparar las soluciones de todo lo que yo necesito utilizar para mi experimento o mediciones de capacidad antioxidante. Y si yo genero o preparo soluciones bastante concentradas, sí, las puedo mantener o incluso meses. El punto es que uno tiene que cerciorarse. Por ejemplo, si yo preparo todos los días la solución fresca, deberá tener una reproducibilidad mejor con respecto a las mediciones. Si yo guardo la solución 6 meses concentrada, la diluyo, la pruebo, podría ver que hay un cambio en la absorbancia inicial. Yo sé que estoy hablando cosas que no entienden quizás, pero lo único que estoy diciendo es que sí, se pueden guardar, pero hay que hacer una corrección en cuanto a ver si disminuyó o no disminuyó la capacidad que tiene el método, ¿sí? Dice que tiene una buena correlación en compuestos bioactivos y tiene un factor de regresión mayor a 0,8. ¿Cuáles son sus desventajas? El ensayo BTS es a menudo criticado porque el radical ABTS no existe en el cuerpo y debe generarse químicamente, por lo tanto, alguna literatura argumentó que no sirve para modelos in vivo. Es una reacción lenta debido a que generar primero el radical y este radical tarda en generarse entre 2 a 16 horas, a diferencia del de PPH que como es ya radical está inmediatamente listo. Dice que tiene un alto impedimento estérico igual que el de PPH. Fíjense bien que hay un heterociclo acá metido o heterociclo fusionado, un benceno con un anillo de 5 que impide entonces o de alguna manera molesta la generación de esta especie. Ahí está el radical, no sé si lo pueden ver. Central en nitrógeno, por lo tanto, dice, no representa un buen modelo para radicales altamente reactivos, es decir, para hidroxilo, nitróxido, superóxido y lípidos, que están presentes en numerosas muestras biológicas, porque este radical está centrado en nitrógeno. También. Aquí hay una nota, no aparecen los subíndices y superíndices porque es un problema técnico de la plataforma que utilizo. No me deja en tablas hacer eso, por si acaso. Me equivoqué. Volvemos entonces y ahora vamos al T-Bars, que aquí nuevamente vemos una molécula. Aquí están las reacciones químicas. Utiliza un azúcar desoxirribosa que tiene un color amarillo pálido. Acá está la coloración. Se genera, se rompe esta especie, aquí aparece MDA, que es otro compuesto. O sea, se requieren varios compuestos para generar lo que nosotros necesitamos estudiar, y finalmente lo que sondea a los radicales libres es esta especie que tiene este color rosado. Su fortaleza dice que son resultados simples, económicos y precisos en la mayoría de los casos, y sus limitaciones dice falta de sensibilidad y especificidad. Porque TBA reacciona con diferentes compuestos, a saber, azúcares, aminoácidos, bilirrubina y albúmina. La MDA, que esta molécula que está aquí, se utiliza para llegar a esto, es inestable durante un largo periodo de tiempo, ya que se oxidan alcoholes y ácidos. Los aldehídos también pueden reaccionar con TBA, lo que lleva a una sobreestimación de MDA. O sea, si se dan cuenta, tiene varios problemas. Vamos para acá. Vamos a este, que es un método de captación o de secuestro de radical nitróxido, o óxido nítrico, perdón. Aquí está toda la parte más química. Yo no voy a meterme mucho en esto para no dejarlo un poquito más mareado de lo que puedo suponer que están. Acá está el método completo y un poco
saltándome todo esto, ustedes lo pueden revisar en la detención de su hogar si ustedes quieren. Fíjense bien que partimos de un método que es incoloro y después llegamos a una coloración roja. Nuevamente estamos frente a un método colorimétrico. Dice que dentro de su fortaleza, fíjense bien las reacciones, el mecanismo que tiene este es sumamente complejo comparado con al otro que hemos visto anteriormente. Fortaleza el tiempo de análisis simple, económico, sensible, reproducible y rápido. Ya, este es el primero que dice que tiene todas esas ventajas. Esto es como bueno, bonito y barato. Limitaciones, dice, este ensayo puede presentar problemas debido a la rápida eliminación, alta reactividad y rápida difusión. Es decir, que es tan rápido el método que prácticamente a lo mejor nos veríamos impedidos de realizar ensayos. ¿Ya? Vamos a este, que es el método de secuestramiento de peroxinitrito. Aquí es un poquito más sencilla la especie. Esta O que está entre corchetes es un oxidante, a eso se refiere. Y pasamos de rojo anaranjado. Yo esto de colores no soy muy bueno, me van a disculpar, soy un poco limitado de los colores. Y fíjense bien que lo que vemos es este cambio. Aquí está la especie que nosotros tenemos un comienzo, después quedamos a este otro, ¿sí? Y dice, fortaleza semejanza fisiológica directa del peroxinitrito con el cuerpo humano. Es decir, que este ya es mucho más eh, fijo en cuanto a lo que se requiere. Este sirve para peroxinitrito, este específico, esa era la palabra. Y tiene sus limitaciones. Dice que carece de especificidad, la rápida descomposición del... Extrañamente, es específico para peroxinitrito, pero el peroxinitrito tiene el problema que se descompone a óxido nítrico y superóxido. Entonces, de alguna manera, es específico, pero no es específico, ¿ya? Dice, estas dos especies tienen el potencial de oxidar a DHR-123, que es esta especie que está acá, y por lo tanto se puede decir que la oxidación de DHR-23 no está directamente relacionada con el peroxinitrito. Problema grande. Requiere equipos y reactivos costosos, saber espectrofotómetro de fluorescencia, un congelador de menos 80 y el compuesto del DHR-123, que no es fácilmente accesible en todos los laboratorios, es decir, que debe ser más o menos caro este compuesto. Vamos acá, al método 7, a un método que sirve para secuestrar radical superóxido, o SRCA. Acá está el método, pasamos de un amarillo pálido a un azul intenso. Fíjense bien que este es el mecanismo de reacción. Aquí está, chan, chan, y se forma esto. Esto es formasan, si alguna vez lo han escuchado. Dice, una de las fortalezas, dice, bueno, superóxido es uno de los radicales más importantes producidos dentro del cuerpo humano. Yo diría que por ahí aparece todo el interés de estudiar todo. Por lo tanto, se parece a los sistemas biológicos en contraste a DPPH y ABTS. Limitaciones, no es específico, ya que esta especie, esta que está aquí, que se conoce como NBT, puede reducirse con varias reductasas además de superóxido. NBT además es un reactivo caro y por lo tanto no todos podrían pagarlo. Vamos al HPS, que es un método que secuestra radical hidroxilo. Acá está lo que se utiliza, no voy a entrar en mayores detalles. Pasamos de un color azul a un amarillo, ¿sí? Aquí recuerden, esto es un oxidante. Hidrólisis es que esto está atacado por el solvente, en este caso por agua, ¿ya? Hidrólisis, no sé si se acuerdan lo que era eso, ¿ya? Y entonces dice que es fácil y sensible, es específico, puede cuantificar el nivel de peróxido de hidrógeno en la célula y los reactivos están fácilmente disponibles, ya eso es bueno. Dentro de sus limitaciones, sí, los sustratos son sensibles al pH. Varios reductores de antioxidantes, por ejemplo, tioles y ascorbatos, pueden competir con la escopoletina, que es la que está acá, lo que conduce a una subestimación de la formación de de peróxido de hidrógeno. De manera similar, la catalasa liberada por la alteración de las células puede competir con HRP, ya que no lo veo HRP. Ya, por el H2, ya aquí no aparece indicado. Dice, debe utilizarse cubetas de cuarzo que son caras y no accesibles en todos los laboratorios. Vamos a otro más, al FRAP. Este es un método, aquí ya la molécula es extremadamente desorbitante. Fíjense el tamaño de la molécula. Y ahí al medio está el hierro, por eso es un FRAP, ferric, no sé cuánto es el método, es con hierro. Partimos de un método o de una coloración incolora.
o partimos de la presencia de no color y llegamos a un azul intenso parecido al anterior. Su fortaleza dice que la instrumentación es sencilla y económica, es altamente reproducible y sensible. Pueden analizar un amplio espectro de muestras biológicas que incluyen, plasma, sangre, suero, saliva, lágrimas, orina, líquidos cefalorraquídeos, exudados, trasudados y extractos acuosos y orgánicos de medicamentos, alimentos y plantas. Es decir, que te le da a todo. Generalmente se observa una buena correlación con el ensayo de barrido de peróxido de hidrógeno, que es el que vimos anteriormente acá. ¿Sí? Pero dice que su limitación es que no es específico. No voy a volver a este juego que había hecho anteriormente, voy a seguir de largo nomás. Aquí hay otro método también basado en un metal, en este caso se llama cuprac. Cuprac viene porque se utiliza cobre en el compuesto de cobre. Tiene una coloración azul clara, celeste, para decirlo, cuando el blue, light blue es celeste. Y pasa después, se forma una especie en naranjo amarillo o naranjo amarillento, no sé cómo lo llamarán realmente, insisto, de colores no sé mucho. Y lo que vemos entonces dice que los reactivos son baratos, relativamente estables y más asequibles que los reactivos de PPH y BTS. Hay un rápido desarrollo debido al color. Pueden analizar muestras tanto lipofílicas como hidrofílicas. En ensayo se realiza pH fisiológico, que es el pH que nosotros tenemos, en contraste del FRAP, del método anterior, que se utiliza pH 3,6. Que no tiene nada que ver como tenemos nosotros. Dice, efectivo para evaluar la capacidad antioxidante de mezclas sintéticas. Puede detectar glutatión y antioxidantes de tipo tiol, al contrario que FRAP. Aún no se informa de interferencia de productos químicos encontrados en soluciones. Muestra una buena correlación con numerosos polifenólicos, a saber, flavonoides, ácido fenólico y también con otros métodos antioxidantes, entre ellos el ABTS. Se suele observar una correlación inicial con el ensayo de fosfomolibdeno, que es otro ensayo antioxidante. Dentro de sus desventajas, dice, no se pueden medir las enzimas antioxidantes. Dependiendo de la versión cuprac, se pueden requerir tiempos de medición más largos. ¿Por qué versión? Porque un método antioxidante puede tener distintas variantes, incluso, no sé, hay el cambio de alguna molécula, hay el cambio de alguna método, de alguna instrumentación, entonces hay distintas versiones. Por ejemplo, el ORAC, que vamos a ver más adelante, yo conozco el ORAC FL, que está basado en la fluorescencia, y está el ORAC PGR, que está basado en otro compuesto que se llama pirogalol rojo. Pirogalol rojo, sí, está bien. Incluso, y además dice, y además a veces requiere incubación a 50 grados Celsius en un baño de agua durante 20 minutos para compuestos que desarrollan color lentamente, a saber, naringina y naringenina. Y obviamente los 50 grados Celsius no es una cosa biológica, pues nosotros no tenemos una temperatura corporal de 50 grados Celsius. Vamos a seguir. Ahora tenemos el PFRAP, que es similar al FRAP, también está centrado en hierro, pero es otra la molécula, que en este caso es ferrocianuro de potasio. ¿Ya? Acá está el ferrocianuro de potasio, es de color amarillo, y una vez que ocurre la reacción pasa a un azul oscuro, intenso, que se le conoce como azul de Prusia. Dice que dentro de su fortaleza es barato, simple y confiable. Dado que la absorbancia se eleva a una longitud de onda alta, se minimiza la posibilidad de interferencia de la mezcla de reacción y se utiliza una instrumentación simple. Las limitaciones son que si las muestras son muy activas se pueden observar gránulos en tubo, por lo tanto será necesaria la centrifugación, es decir, que empieza a formarse un sólido, lo que no es muy bueno. El ensayo no se puede realizar en microplaca, lo que puede llevar mucho tiempo y resultar agotador al analizar muchas muestras, y si las muestras tienen un alto nivel de proteína, la precipitación con ácido tricloroacético puede ser difícil. Es decir, que tenemos algunas cosas que considerar. Vamos a este otro método. Este es el de... No me acuerdo el nombre, vamos a ir al que es PM. Ensayo de fosfomolibdeno, aquí está el PM. Aquí nuevamente la molécula es un poquito más chica. Dice que es amarilla en un comienzo, que se conoce como el ion de Kegin, y después forma esta especie verdosa azulada, greenish blue, azul o azul verdoso, no sé cómo ustedes lo quieran llamar. Dice que dentro de sus ventajas, la formación del complejo de fosfomolibdeno es independiente de los diferentes solventes orgánicos, hexano, metanol, etanol y dimetilsulfóxido, utilizado para preparar el antioxidante o solución madre de extracto. Se utilizan reactivos sencillos, sensibles y baratos.
Puede analizar un amplio espectro de muestras, incluyendo extractos de plantas lipofílicas, aceites vegetales, mantequilla, suero, muestras farmacéuticas y cosmecéuticas. Perdón, me enredé todo. Desventaja, porque tiene que tener alguna desventaja. Mala correlación con compuestos bioactivos, fenólicos, flavonoides. Se informa de una correlación débil con ensayos de eliminación de radicales libres como el de PPH. Se requiere una temperatura de 95 grados Celsius y aquí ya morimos. Y la pura temperatura nos mató el compuesto. Mala correlación con compuestos bioactivos, muestras de aceite, no específico, ya que el ensayo no solo detecta fenólicos, sino también ácido ascórbico, carotenoide y alfa-tocoferol. ¿Sí? Y ya nos van quedando poquitos. Tenemos el FIC, que tenemos otro método. Pasamos de la ausencia de color a un morado intenso o violeta intenso. Los reactivos son baratos y fácilmente disponibles. Se utiliza instrumentación simple, buena repetibilidad y reproducibilidad. El ensayo se puede realizar tanto en tubos de ensayo como en microplaca. Limitaciones: no es específico. A veces los resultados del ensayo de componentes bioactivos totales como fenólicos, flavonoides no se correlacionan con esto y tiene una mala correlación con los FRAP, QPRAC, ABTS y DPPH. Y finalmente vamos a ver el beta-caroteno, ¿ya? BCB, beta-carotene bleaching, que es como blanqueamiento de beta-caroteno. Esto que está aquí es el beta-caroteno, por si acaso. Es altamente reproducible, puede analizar muestras tanto lipofílicas como hidrofílicas. Limitaciones: pérdida de tiempo, mala correlación con los otros métodos, dificultad para interpretar resultados, baja reproducibilidad, sensible a los efectos del oxígeno, el pH, la temperatura y los disolventes. Es decir, esto es malo. Me van a perdonar la gente que utiliza el método, pero si tiene todos esos problemas, es complejo trabajarlo. Si ustedes ven que todas estas son las reacciones que ocurren, mentira, las reacciones siguen ocurriendo a lo largo de esto y terminamos en esto. Pasamos de un amarillo anaranjado, que es el color del betacaroteno, que es un poco el color de la zanahoria. Bueno, sí, el betacaroteno le da el color a la zanahoria. Y pasamos a una solución incolora, en donde lo que ocurre es esta resonancia a través del radical. Pum, ven esos puntitos de resonancia. Y aquí están los dobles enlaces conjugados en un comienzo. Y ahí estamos. Esos son todos los métodos antioxidantes. Faltó uno, no vi el ORAC. El ORAC en realidad es muy parecido a lo que vimos anteriormente. ¿Ya? También sirve para ver, cuantificar, pero se basa en otra molécula, ¿ya? Es un método fluorescente. Partimos de una molécula que se llama fluoresceína, que cuando usted prepara la solución florece, por eso se llama fluoresceína, florece, y a medida que usted agrega radicales libres a la solución, se pierde la fluorescencia. ¿Qué consiste el método entonces? Que cuando yo agrego un antioxidante, retardo esta oxidación y mantengo por más tiempo la fluorescencia del compuesto. Mientras mejor el antioxidante, más tiempo florece la fluoresceína. ¿Sí? Vamos a otro tema. Bueno, por mientras, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario? Yo sé que he pasado por muchos métodos, me pasé más en la parte de colores para que no fuera tan complejo. ¿Alguna duda? Natalia, Catalina, Nicolás, Matías. Bueno, si no pasa nada, vamos a seguir. Ya, la Cata dice que no tiene dudas. Buenísimo. Gracias, Cata. Natalia, usted que siempre tiene dudas. No, esta vez, profe. Todo Buenísimo, bien. buenísimo. Ya voy a seguir. Eh, Dice, que acabo de decir, métodos antioxidantes, controversia ideal. Ay, este profe ya se puso pesado. Me explica toda una cuestión y no nos dice nada después. Bueno, porque hay alguna controversia, porque fíjense bien que aquí se listan una serie de compuestos, de métodos, perdón, el FRAC, el QPRAC, el DPPH, BTS, quelación de metales y el fosfomolibdeno. Y dice, son todos ensayos antioxidantes. Dice, ¿ellos representan sistemas biológicos? No. ¿Pueden reproducir testeos en vivo basados en estos resultados? No. ¿Por qué los resultados no son conclusivos y por qué se necesita reconsiderar? Porque no son científicamente, porque hay controversia científica. O sea, por ejemplo, dice, no son todos fáciles de producir, no son sensibles ni específicos, falta de reproducibilidad, no hay una estandarización, no hay una correlación y más encima están afectados por pH.
chanfle, es decir, que más encima los ensayos antioxidantes que tengo, los métodos antioxidantes que tengo, no son buenos, porque tienen una serie de problemas. Por supuesto que no son buenos, o por supuesto que no son tan buenos, porque en realidad, tal como lo he dicho anteriormente, es un tema que aún está ahí. Y creo que siempre se pueden mejorar los métodos. Así que ahí por ahí va, que es la controversia. Vamos acá. Entonces, si tuviéramos un buen método antioxidante, uno que fuera universal, suponiendo ya esto ahí ya es la locura máxima, ¿cómo debiera, qué debería tener como capacidad este método? Por ejemplo, y aquí hay una propuesta de cómo debería ser un método o cuál debería ser el método más ideal. Aquel que cumpla todos estos pasos significa que sería el método antioxidante. Dice, desarrollo de un método antioxidante universal. ¿Es este método específico? Si o no, si es no, entonces hay que optimizar el método. Si dice que sí, seguimos a la siguiente etapa. ¿El método es reproducible? No, hay que optimizar el método. Si es sí, dice, este método tiene una buena repetibilidad. No, se optimiza el método. Sí, dice, este método tiene beneficios corto efectivos. No, se me optimiza el método. Sí, dice, si este método tiene alguna resemblanza con sistemas biológicos, si no, hay que optimizar el método, sí, se sigue a la siguiente etapa. Dice, este método tiene una buena correlación con compuestos bioactivos, no, se optimiza el método, y si no, se sigue. Dice, si dice que sí, dice si hay una especie de... si hay interferencia por parte de otros compuestos bajo investigación, dice que sí, el único que sí, hay que optimizar el método, si no, entonces dice, hemos desarrollado el método. Ahora, dice, dentro de optimizar el método, dice considerar que hay que tomar diferentes, el efecto de la temperatura, incubación, tiempo, si los reactivos son baratos, el cambio, si hay que cambiar las concentraciones, si hay que preparar buffer, qué sé yo. ¿Sí? Dice, el método optimizado responde afirmativo a toda esta respuesta. No. Entonces volvemos acá y hay que ver qué se puede mejorar de la otra parte. Y si dice sí, hemos llegado a este método. Es decir, que si de todos los métodos que nosotros vimos, yo diría que todos tienen algo, bueno, y es obvio, todos tienen algo bueno y algo malo. El problema es que no todos de repente conversan entre sí. Y ahí es quizás el principal problema, porque no reproducen lo que nosotros queremos. Quizás lo más importante es que debiéramos reproducir medios biológicos a pH 7, en un modelo con buffer, que es el método más parecido a la parte sanguínea, ¿ya? A lo que se compone, y no debiera ocurrir interferencia. Ahora, ustedes saben, los extractos de plantas, por ejemplo, son matrices complejas, el cuerpo humano es una matriz compleja, entonces siempre van a existir interferencias. Entonces siempre va a quedar la duda de si el método es adecuado o no, ¿ya? Entonces, yo he hablado mucho de métodos y he hablado de uno poquito que lamentablemente no lo mostré porque el mecanismo era muy complejo y en realidad lo iba a matar, pero quizás en una clase puedo hablar un poco más. Pero quiero hablar quizás ahora de que estos métodos antioxidantes, eh, por lo menos este, ya traspasó lo que es específicamente de laboratorio y ya está en la vida, instalada en la vida cotidiana de nosotros. Entonces yo diría que este sería como el método más famoso, el ORAC. Y si me dan un minuto, voy a explicar esto y después les voy a buscar el método. En realidad, para que no se vayan con la duda. ¿Y habló del ORAC y no nos dijo nada este viejo? No, eso los voy a buscar mejor. Resulta que nosotros hemos visto que se venden una serie de productos alimenticios, entre ellos jugos, polvos como polvo para preparar batidos, qué sé yo, como suplementos en grajeas, qué sé yo, y jugo y polvos nuevamente. Entonces yo quiero mostrarles que todos estos son casi todos son chilenos. Vamos a ir a esta página, vamos a ir a esta página, ahora lo están viendo. Estoy metido en el Emporio Naranja, no estoy haciendo propaganda a nadie por si acaso, pero simplemente es para que vean. Dice jugo prensado sin aditivos, sin colorante, contiene alérgenos 4300 ORAC por 100 ml. Aquí recién aparece el famoso valor ORAC. 4300 por 100 ml. Esto es Chile, arándano. Ojo. Buenísimo. Yo les dije que mientras el valor ORAC más alto fuera, porque sé que la referencia es 1, mejor antioxidante era. Vamos por acá de nuevo. Veamos este polvo de maqui que está acá, también en Chile.
Ahora sí están viendo polvo de maqui silvestre, ahí está el precio, no me interesa. Fíjense bien, ingredientes maqui puro, ¿sí? 100% maqui puro. Y dice que el valor ORAC, o su capacidad antioxidante, es de 22.000. Wow, uno dice, chanfle, esto, y ahí está reportado, viene en la etiqueta, esto lo pueden ver. Ahí está el maqui, 22.000, imagínense, o sea, es 4, el otro era 4.000, 5 veces más que el otro prácticamente. O sea, buenísimo. Esto entonces ustedes pueden ser bateos. Y aquí en esta misma página usted puede meterse a otro que es el acai, que también es otra frutita, acai puro. Aquí hay acá con guaraná, que otra, ¿cuánto tiene? 13.500 su valor antioxidante. Fíjense bien. Y esto usted le agrega este polvo, leche, qué sé yo, y tiene un batido rico en antioxidante. Vamos por acá. Este no es chileno, este es americano. Vamos a ir a la página de este, ahora la están viendo mientras carga. Dice Isotonics Maximum ORAC Fórmula. Dice que hace que Isotonics Maximum ORAC sea un producto único, un buen suplemento de ORAC, y aquí estamos hablando de un suplemento, perdón, debe contener al menos 3.000 unidades de ORAC en la forma de alimento con un alto valor de ORAC, como la arándano azul, rojo, las bayas, bla, bla, y aquí está toda la descripción. Entonces dice que este suplemento tiene valor de más de 3.000 ORAC. Buenísimo, ¿ves? Y dice, bueno, ahí está. Ayuda a mejorar el sistema inmune, una buena defensa ante radicales libres, ayuda a mejorar la parte cognitiva, etcétera. Vamos para acá. Y jugos en polvo, finalmente, este también es chileno, Más Maqui se llama la empresa, no le estoy haciendo propaganda por si acaso. Y aquí nuevamente aparece, hay jugo, hay bebida, hay aguas con antioxidantes, pero voy a ir un poquito más abajo porque aparece este Maqui más propóleo que tiene que encima hay combinación con miel, que también tiene su buena cosa, y dice que este superalimento más Maqui, que los que ellos venden, tienen 11.154 ORAC en cada porción de 2 gramos, medido con análisis ORAC 5.0 de Brunswick Laboratories, ¿ya? En Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver cómo entonces estas metodologías ya, o este famoso ORAC que yo he hablado a través de la presentación y de estos métodos antioxidantes, ya están instalados en la sociedad de consumo y los podemos encontrar en esto. Yo, de hecho, un día fui al Jumbo, supermercado verde mejor, para que no me digan nada el YouTube. Y también fui a una de estas bencineras que tienen donde venden esto y me encontré con un jugo Maggi. Le dije a mi señora, oye, qué bueno, un jugo Maggi, vamos a probarlo, lo voy a comprar. Aparte que me costó un ojo la cara porque la botelleta me costó como 3 lucas. El néctar de Maqui. De repente voy mirando la etiqueta y dije, para ver qué es lo que tenía. Pues Maqui, algunos le agregan arándano, qué sé yo, porque siempre es como un batido, es como una mezcla de cuestiones. Y abajo decía, oh, valor ORAC. Y nunca le saqué la foto de la etiqueta. Bueno, por eso tuve que hacer esta parte. Y entonces con eso termina esta presentación del día de hoy.